Oye Siri, dime cómo afecta la digitalización y los algoritmos en la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Estos son los riesgos que he encontrado. Hiperconectividad y aislamiento social. Registro de información personal confidencial. Riesgo de contraer afecciones como fatiga visual o cardiopatías. Ciberacoso y ciberagresiones. Tecnoestrés, sobrecarga y adicción a la tecnología. Pero estas son las oportunidades que he encontrado. Mejora en las medidas de prevención. Menos accidentes y exposición a entornos peligrosos. Un mejor registro horario de la jornada laboral y reducción de la desigualdad estructural. Los avances tecnológicos afectan a todos los aspectos del trabajo. La digitalización y la robótica controlarán prácticamente en tiempo real la actividad económica de las empresas y hogares. ¿Estamos preparados para los cambios necesarios? Buenos días a todos y a todas. Soy Marisa Baena, soy la vicesecretaria general de UGT País Valenciano y, entre otras responsabilidades, llevo el tema de prevención de riesgos laborales. Nosotros en País Valenciano hemos trabajado mucho la salud mental, los riesgos psicosociales, pero tengo que reconocer que el tema de digitalización y inteligencia artificial lo hemos ido dejando seguramente por la complejidad o el desconocimiento, aunque estamos inmersos de lleno y además de una forma muy rápida. Yo creo que constituye un reto real para los delegados y delegadas de prevención, para el propio sindicato. No sabemos cómo abordar estos temas. Para esto tenemos a dos grandes expertos. Ahora os voy a presentar a Ferran Montaner Isart. Ferran es investigador del Johns Hopkins University, Universidad de Pompeu Fabra Public Policy Center. Es coordinador de investigación y también investigador. Es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra, máster en Políticas Públicas y Sociales en la UPF Barcelona School of Management y ha sido investigador visitante de Health Policy and Management de Johns Hopkins University en Baltimore, Estados Unidos. Quería decir también que habías participado en proyectos de investigación internacionales en el ámbito de la salud pública, el trabajo precario, políticas sociales, sistemas de cuidados y también participas, yo creo que es que había que decirlo, en comités de expertos, tanto del Ministerio de Trabajo y Economía Social como del Ministerio de Sanidad. Ahora sí ya te doy la palabra. Gracias. Bueno, gracias Marisa y gracias por supuesto a la Secretaría de Salud Laboral por la invitación un año más. Hoy vengo a hablar de inteligencia artificial en el trabajo desde mi campo de estudio, que son los determinantes sociales de la salud en el ámbito de la salud pública. Es posible que alguno de los puntos que vaya a tocar ya los haya desarrollado José pues, muy bien. Trataré de no ahondar tanto en ellos y centrarme en lo que no se ha abordado. Antes que nada, me gustaría reflexionar brevemente sobre algunas de las implicaciones, quizás más generales, pero igualmente importantes, considero, que lleva la implementación de la inteligencia artificial en los entornos laborales. Como cualquier innovación tecnológica, la inteligencia artificial no puede desligarse de su contexto. La capacidad que tiene de transformar las relaciones laborales y sociales depende del modelo sociopolítico en el que se inserta. En este caso, un capitalismo acelerado, en ocasiones apellidado capitalismo digital, o en términos más provocadores, tecnofeudalismo, como lo llamaba Yanis Varoufakis, ¿no? En este momento histórico, y ustedes lo saben muy bien, observamos una concatenación de transformaciones tecnológicas
de índole digital en el trabajo, una nueva ola de automatización de los procesos productivos, penetrando cada vez más en el sector servicios, la colonización cada vez más de sectores por parte de las plataformas digitales que median la relación laboral, el creciente uso de sistemas de gestión algorítmica que supervisan el desempeño en tiempo real y, más en general, los datos personales convertidos en mercancía. Pero insisto en ello, todos estos fenómenos no son inherentes a las innovaciones tecnológicas, sino que se desprenden del estadio de desarrollo del capitalismo en unos términos dados, los términos que nos hemos dado, dirían quizás los más conciliadores, los términos que se nos han impuesto, dirían los más críticos. Por ello no es raro que cuando hablamos de inteligencia artificial, unos gurús con una visibilidad mediática a menudo inversamente proporcional a su rigor científico pongan el foco en la eficiencia, el crecimiento, la innovación y que la salud ocupe un lugar secundario en el mejor de los casos. Más allá del componente propagandístico que esto pueda tener, es un claro signo de la intención que está detrás de la adopción de estas tecnologías en los procesos productivos, y si el precio a pagar fuera la salud y el bienestar de las personas trabajadoras, pues son externalidades negativas del progreso, como si pudiéramos llamar progreso a tal cosa. Pero es que incluso cuando se pone la lupa en la tan anunciada destrucción masiva de puestos de trabajo, que por supuesto nos tiene que preocupar y ocupar, la principal intención pues de estos medios, gurús y demás, es intimidatoria, porque los trabajadores y las organizaciones que representan sus intereses, como sois los sindicatos, pasen a la defensiva, a competir con la inteligencia artificial que no pide reducciones de jornada ni subidas del salario mínimo, y dad gracias si nos arrebatamos el sustento. Y por lo tanto, la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos productivos no es un fenómeno neutral. Es un fenómeno que tiene por objetivo, más si cabe, la acumulación de capital, en buena parte mediante la reorganización de los procesos productivos y, por lo tanto, la reorganización del trabajo. Y eso, inevitablemente, desequilibra o altera los equilibrios de poder en las organizaciones, transforma los vínculos laborales y, en última instancia, afecta a la salud de las personas trabajadoras. En este marco, y no me detengo más en esta primera parte, es ilustrar con evidencia científica disponible, la que tenemos, que todavía es escasa, desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, cómo la inteligencia artificial en el trabajo está asociada a estos riesgos psicosociales. Seguramente partamos todos y todas de la misma hipótesis, y más después de la presentación de José, y es que a ceteris paribus la inteligencia artificial puede intensificar el trabajo, precarizarlo todavía más, ampliar las desigualdades existentes y, en última instancia, comprometer la salud física y mental. Y parto de esta hipótesis por lo mucho que sabemos ya de las consecuencias de la gestión algorítmica u otras innovaciones que también conocen los trabajadores de Glovo, de Uber, de Amazon. Lo que cambia con la inteligencia artificial de esta de nueva generación es la profundidad, la amplitud y la autonomía de estos mecanismos. Así que los que pensaban que eso era un problema de trabajadores no cualificados o de riders, que se preparen y, sobre todo, que se organicen. Así pues, la inteligencia artificial cambia tanto qué tareas realizamos y, sobre todo, cómo se organizan, supervisan y evalúan estas tareas. Y esto tiene consecuencias directas, como decía, sobre estos riesgos psicosociales, aquellos factores que pueden afectar al bienestar psicológico, emocional, social de las personas trabajadoras. Por mencionar algunos de los principales, y ahí si nos solapamos con José, en primer lugar, la intensificación de los ritmos de trabajo. Los algoritmos potenciados mediante inteligencia artificial optimizan tiempos y rutas, establecen objetivos cada vez más exigentes y permiten un control constante. Esto se traduce en mayor presión, menos pausas, una sensación de sobrecarga cognitiva, entre tantas otras cosas. En segundo lugar, podríamos hablar de esta pérdida de autonomía y control. Los sistemas de gestión algorítmica deciden cómo, cuándo y a qué ritmo se trabaja.
Esto reduce el margen de decisión individual y puede generar una sensación de despersonalización. No trabajamos para una persona, sino para un algoritmo. Otro elemento, la inseguridad, la precarización o el riesgo de precarización. La inteligencia artificial se percibe como una amenaza de sustitución tecnológica, y es una realidad, aunque al mismo tiempo alimenta nuevas formas de empleo precario, contratos más breves, externalización mediante plataformas y aumento de la competencia entre trabajadores. También deberíamos considerar el aislamiento y la deshumanización. Por ejemplo, el trabajo mediado por inteligencia artificial puede reducir las interacciones sociales, aumentar la soledad y debilitar vínculos colectivos. Incluso en los centros de trabajo tradicionales, la inteligencia artificial generativa reduce el margen de interpretación de las normas, de los protocolos, cada vez más al detalle, incluso en aquellas tareas más complejas que hasta ahora otorgaban un cierto grado de poder a personas trabajadoras cuyas funciones requerían un cierto nivel de especialización. El trabajo, por lo tanto, se fragmenta y se deshumaniza todavía más. Por último, los algoritmos, como ya señalaba al principio, no son neutrales, reproducen y amplifican los sesgos existentes. Ahí lo decía muy bien José. Esto significa que las mujeres, las personas migrantes, los trabajadores de mayor edad pueden ser discriminados en procesos de selección, evaluación o promoción. Y como no podía ser de otra manera, la suma de todos estos factores, y aquí viene la evidencia, tiene un efecto claro en la salud mental, expresada en estrés, ansiedad, depresión o sensación de agotamiento, pero también en la salud física, con una mayor frecuencia de accidentes de trabajo y, en el peor de los casos, de siniestralidad laboral. Vean, por ejemplo, este es un gráfico que he adaptado de este estudio, he puesto 2024, pero es de 2025, es muy reciente, con datos de la Occupational Safety and Health in Post-Pandemic Workplaces. Los datos son del 2022, ya sabéis, los académicos vamos un poco a toro pasado, pero trabajamos con lo que tenemos, con una muestra de 27.000 personas. Lo que vemos, lo que se desprende de este gráfico es que la inteligencia artificial utilizada para la supervisión y control del rendimiento individual de los trabajadores incrementa en un 50% la probabilidad de sufrir o de referir presión temporal y sobrecarga. Más del doble, un 120%, de riesgo de perder autonomía sobre los procesos productivos. Más de un 50% de riesgo de erosión de la comunicación y la cooperación en las organizaciones. Más de un 50% de riesgo de referir estrés, depresión o ansiedad y un 70% más de riesgo de referir accidentes o lesiones. Aunque la evidencia, como decía, todavía es escasa, el patrón es claro y es consistente con lo que podemos esperar. Cada ola de innovación tecnológica en contextos capitalistas ha tendido a intensificar el trabajo, disciplinar la fuerza laboral y ampliar las desigualdades, salvo cuando se ha acompañado de regulaciones fuertes y de poder sindical. Entonces, al situar la inteligencia artificial en este capitalismo digital, llámenlo como quieran, se entiende que no es solo un artefacto técnico, sino un dispositivo social que opera sobre posiciones de género, clase, estatus migratorio y cualquier eje de desigualdad que se les ocurra. Así, el resultado previsible es un aumento de las desigualdades sociales y las desigualdades en salud. Pero para no terminar de una forma tan pesimista, derrotista, me gustaría que imagináramos quizás otro futuro. La inteligencia artificial podría liberar tiempo de trabajo, reducir tareas rutinarias y peligrosas y permitir que las personas trabajadoras se centren en tareas más creativas y enriquecedoras. Con la regulación adecuada podría mejorar el bienestar, reduciendo riesgos físicos y optimizando la organización del trabajo desde el punto de vista del trabajador.
Y es que, de nuevo, las implicaciones de este fenómeno dependen del marco institucional y político en el que se inserta. En contextos de fuerte regulación laboral y participación sindical, la inteligencia artificial podría incluso reducir estas desigualdades. Imagínense que, en vez de utilizar la inteligencia artificial para seleccionar al candidato con menores probabilidades de causar una baja laboral o de monitorear su comportamiento para anticipar una baja y despedirle, lo usáramos para identificar sesgos de género en los procesos de selección o para redistribuir cargas de trabajo de manera más equitativa, la película sería radicalmente distinta y seguramente habríamos dedicado la mayor parte de la presentación a hablar de las oportunidades de la inteligencia artificial. En definitiva, se trata de orientar la inteligencia artificial al bienestar de las personas y no hacia su explotación, para lo cual necesitamos regulaciones que pongan límites claros al uso de la inteligencia artificial en el trabajo, reforzar la negociación colectiva y, por supuesto, poner la salud laboral en el centro. Por mencionar solo algunas medidas, y ya casi con esto acabo. Si funciona. Aunque sea de una forma un tanto genérica, podríamos detenernos en cada una de estas. Una regulación de los algoritmos en el trabajo, esto sobre todo destacaría la transparencia, las auditorías, el derecho a explicación, valorando además el principio de precaución. No puede ser que nos metan en la rueda y no sepamos si en realidad es una trituradora. Participación sindical y negociación colectiva, por lo tanto, incluir la inteligencia artificial y la gestión algorítmica en convenios, reforzar en general la voz de los trabajadores en esta materia. Eso significa también recursos, por supuesto, para que los comités de empresa, para que los sindicatos en general puedan analizar qué pasa en esas cajas negras y cómo afecta al bienestar y a la dignidad de las personas trabajadoras. El derecho a la desconexión y límites a la vigilancia digital, formación y alfabetización digital inclusiva para evitar nuevas brechas sociales y más en general, y porque pude colaborar en el informe PRESME que presentamos el año pasado, ahora está el informe completo ya disponible online, impulsar un marco de desprecarización que pasa, por un lado, por derechos laborales, claro que sí, pero también por los derechos sociales, seguridad ante situaciones de desempleo, políticas para garantizar el acceso a una vivienda digna, servicios de atención a la salud mental suficientes y de calidad, empezando por el refuerzo a la atención primaria y tantas otras medidas de lucha contra la precariedad como las que encontrarán al final de este libro. En definitiva, empoderar a las personas trabajadoras. La cuestión, y ya con eso cierro, es que la inteligencia artificial en el trabajo ha llegado para quedarse. Y lo que hasta ahora afectaba solo a un grupo de trabajadores o a algunos grupos muy concretos, a veces incluso denominados sectores minoritarios, las plataformas digitales, ahora va a ser la cotidianidad de prácticamente todos los sectores productivos. Que no nos pase como a los que relataba en el famoso poema de Martin Niemöller, uno de los poemas seguro más maltratados del siglo XX, y que yo voy a maltratar una vez más aquí con una infame adaptación. Primero vinieron a buscar a los de Globo, pero no dije nada porque yo no era de Globo. Luego vinieron a por los de Uber y no dije nada porque yo no era de Uber. Luego vinieron a por los de Amazon, a por los de Cabify, a por los de Deliveroo. Luego vinieron a por mí. Pero entonces ya era demasiado tarde. Hagamos lo que tengamos que hacer para no llegar tarde y para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Bravo.